Este video es la parte número 8 de nuestra serie titulada Conociendo los detalles del rapto y debe ser escuchado junto con las 7 partes anteriores para modo de entender el contexto de esta enseñanza. De otra manera, solo van a brincar a conclusiones confusas sin haber escuchado la información de las primeras 7 partes de esta serie. Ahora comenzaremos nuestra examinación del pasaje de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, donde se encuentra el gran tema del rapto, o el arrebatamiento, como más apropiadamente aparece aquí. Para las personas que comentan que estamos fuera de contexto, escuchen esto, por favor. Vamos a considerar no solo el contexto, sino también las palabras y las frases que se usan aquí individualmente. Les advierto que este no será su típico programa tradicional y en algún momento los oyentes se sentirán como que se les está robando algo maravilloso, pero les aseguro a todos que será todo lo contrario, porque al abrir las cortinas, o mejor dicho, al apartar las cortinas de la tradición, se abre una nueva ventana y se ve una nueva gloriosa visión que compensará cualquier sentir de pérdida hasta ahora en nuestra serie. Y en nuestra examinación hemos demostrado que las escrituras se oponen. Las escrituras se oponen a la enseñanza tradicional de que los evangelios y el libro de los Hechos fueron el comienzo de la nueva era de la iglesia. Y tú no has desechado esa falsa enseñanza y por esa razón se te hace difícil comprender ciertos pasajes. Y también demostramos con las escrituras que la época de los Hechos y los evangelios no era el comienzo de nada nuevo, sino que en realidad la época de los Hechos fueron, noten esto, literalmente el fin de los siglos. Y según los escritos de los apóstoles, el regreso del Cristo se esperaba a que se cumpliera ante los ojos de ellos y durante la vida de los creyentes de ese tiempo, según 1 Corintios capítulo 1, versos 7 y 8. Además, en ese tiempo, el reino de los cielos no significaba el reino en el cielo. Debemos reconocer estas diferencias con más atención. El reino de los cielos significaba para ellos el gobierno de los cielos en la tierra, con el Cristo rigiendo las naciones con vara de hierro desde su santo monte Sión. Ahora, Pentecostés no fue el día del nacimiento de nada, sino que fue la continuación y el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a la nación de Israel. Y los mensajes de Pedro y de Pablo durante los Hechos hablan de ese maravilloso regreso del Cristo para redimir a Israel y restaurar el reino. Pero escuchen esto con atención. El sistema de las denominaciones dominantes afirman que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, es el rapto misterioso de la iglesia. Es decir, que el Cristo descenderá del cielo y arrebatará a los creyentes resucitados y transformados al aire, y luego los llevará a todos de vuelta al cielo. Además, ellos, esos maestros de las tradiciones, ven este rapto y dicen,
que sucederá ya sea al comienzo de la gran tribulación o tal vez a la mitad de la gran tribulación. Y dicen, "Mm, no sabemos", como si fuera algo de qué acertar, en lugar de examinar las escrituras. Y como ven, ni siquiera están de acuerdo entre sí y están engañando a muchos creyentes, están engañando al pueblo de Dios. Entonces, la pregunta para ti y para mí es, ¿realmente es eso lo que enseñan las escrituras? Examinemos cuidadosamente ese pasaje, verso por verso. Comenzando en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Noten que este verso establece la apertura del contexto de este pasaje, el cual es los que duermen, es decir, los muertos en el Cristo, los creyentes que murieron creyendo en el Cristo. Así comienza el contexto de este pasaje. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses para asegurarles con respecto a los creyentes que habían muerto. Y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza. Nuestro entendimiento aumentará si empezamos por donde empieza el apóstol. Algunos de estos creyentes habían dormido, es decir, habían muerto, y los vivos, obviamente, estaban afligidos. Pablo los consuela con la maravillosa explicación de la esperanza que tenían enfrente de ellos en aquel entonces. Y en el verso 14 les dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Noten las palabras, así también. ¿Qué quiso decir el apóstol cuando dijo así también? Es decir, así como el Señor Jesús murió y resucitó, así también, así, de la misma manera, los que habían muerto resucitarán, y Dios, por medio del Señor Jesús, los traerá. ¿Los traerá de dónde? No del cielo, sino los traerá de entre los muertos, es decir, resucitarán. El Señor Jesús murió y resucitó, y los creyentes de ese tiempo murieron y resucitarán al sonar de la última trompeta. Esta es la maravillosa seguridad que Pablo está dando aquí a ellos. Y ya que estamos considerando este pasaje, debemos descartar la otra falsa enseñanza de que todos los creyentes muertos están en el cielo y volverán con el Cristo al aire. Escuchen esto. Pablo y los creyentes de ese tiempo no tenían tal concepto. Eso fue otro invento falso, inventado después por las denominaciones. Noten aquí, el Cristo murió y resucitó de esta misma manera. ¿De cuál manera? Morir y después resucitar. De esa misma manera, a la última trompeta, y cuando el Cristo descienda, Dios resucitará y traerá con el Señor a la tierra a los que durmieron en el Cristo. Y en el capítulo 1, verso 10, y como parte de este mismo contexto, dice, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Notaron eso? Pues si están esperando a su Hijo a que descienda de los cielos, ¿cómo me puedes decir tú que ya están en el cielo? Ahora, volviendo al capítulo 4, el verso 15 dice,
Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando Pablo escribió esta carta, se incluyó a sí mismo cuando dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se incluyó el apóstol? ¿Y por qué estaba tan seguro que el Cristo regresaría cuando Pablo y los tesalonicenses aún estuvieran vivos? La respuesta es la siguiente. Primero, esto afirma que esta carta fue escrita durante el periodo de tiempo de los hechos de los apóstoles. Y segundo, en ese tiempo estaban viviendo en carne propia, en los últimos siglos, o en los finales de los siglos, como lo hemos mostrado en la parte 6 de esta serie. Y la esperanza que tenían en ese tiempo de los hechos era la venida del Señor, la resurrección y el arrebatamiento en el aire para luego descender a la tierra con el Cristo, que establecería su reino en Jerusalén. Todo esto hubiera sucedido. Todo esto hubiera sucedido si la nación de Israel se hubiera arrepentido y vuelto a Dios, como dice en Hechos capítulo 3, versos 19 al 21. Y por esa razón, el apóstol Pablo se incluía a sí mismo diciendo, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pero, ¿acaso se arrepintió Israel? No, Israel no respondió al mensaje de su salvación, y Dios los dejó por un tiempo, temporalmente. Y ellos, es decir, la nación de Israel, entraron, como dice el profeta Oseas en el capítulo 1, verso 9, entraron en el estado de Lo Ami, que significa no son mi pueblo, pero temporalmente. ¿Y por qué temporalmente? Porque en este mismo pasaje, en los versos 10 y 11, dice que Israel será llamado una vez más Ami, mi pueblo. Ustedes son los hijos del Dios viviente. Y el apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, en el capítulo 11, versos 25 y 26, explica diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoren, no sean ignorantes de este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Notaron eso? El endurecimiento de Israel es en parte, es decir, es temporal. ¿Hasta qué? Hasta que significa cierto tiempo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Ahí lo tienen. Y esto no se refiere a la iglesia, sino a la nación de Israel, puesto que se menciona 2 veces en este pasaje. Y este solo es uno de las muchas profecías que ratifican esta afirmación del apóstol. Pero volviendo a nuestro tema, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15, escuchen esto. Durante ese tiempo de los hechos, y cuando se escribió la epístola a los tesalonicenses, escuchen esto con atención. Cuando se escribió la epístola a los tesalonicenses, aún no se conocía la iglesia que es
su cuerpo. ¿Por qué? Porque aún no había sido revelado el misterio o el secreto de la iglesia que es su cuerpo. ¿Notaron eso? Ahora escuchen esto también y anótenlo en algún lugar para que no se les olvide. Abran sus Biblias a la epístola a los Romanos, capítulo 11, verso 17, porque aquí los gentiles creyentes durante los hechos y en Tesalónica los tesalonicenses eran llamados olivos silvestres. ¿Notaron eso? Olivos silvestres eran los gentiles. En ese tiempo no eran llamados la iglesia que es su cuerpo, sino olivos silvestres, injertados contra la naturaleza en el buen olivo. Y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Esta rica savia del olivo era el remanente de Israel de aquel tiempo, que sí habían creído en Yeshua Jesús, como el Mesías. Por ejemplo, los apóstoles y los demás creyentes de Israel. Verso 24. Pero los gentiles creyentes, lo vuelvo a repetir, durante los hechos y en Tesalónica, eran llamados olivos silvestres, injertados al olivo contra la naturaleza, porque Dios aún no había revelado el llamado a formar la iglesia que es su cuerpo, de la cual tú y yo formamos parte, sino hasta después de Hechos capítulo 28. Por lo cual, este tal rapto no se aplica hoy en día. Este tal rapto no se aplica hoy en día a la iglesia que es su cuerpo. Este rapto no se aplica ni a ti ni a mí. Ahora noten esta distinción. Lo que sí se aplica, lo que sí se aplica a la iglesia que es su cuerpo, es Colosenses capítulo 3, verso 4. La manifestación de la iglesia que es su cuerpo en gloria. Esta es la verdadera esperanza de la iglesia que es su cuerpo. Una manifestación en gloria, no un rapto. Noten la diferencia y suelten sus tradiciones falsas. Nosotros, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, no nos incluye ni a ti ni a mí hoy en día, sino que era Pablo y los creyentes de aquel tiempo. Lo vuelvo a mencionar. Estos no eran la iglesia que es su cuerpo, que aún no había sido revelado, sino que estos eran la asamblea o la iglesia de aquel tiempo de los hechos, y habían creído que Yeshua Jesús era el Mesías, y que había muerto y resucitado, y que había ascendido al cielo, y volvería para establecer su reino, y ellos entrarían y serían parte de ese reino del Cristo. Todo esto sucediendo durante esos mismos días en que ellos aún estaban viviendo. Todo eso es lo que el apóstol Pablo llama la esperanza de Israel en Hechos capítulo 28, verso 20. La distinción entre la iglesia que se formó durante los hechos y la iglesia que es su cuerpo, esa distinción la estaremos examinando con más detalles en esta serie. Pero escuchen esto, en el Nuevo Testamento, esperanza se relaciona con dos cosas distintas. Primero, esperanza es la realización de tu llamado, o es el cumplimiento de una
promesa, y en ambos casos, este llamado o esta promesa están muy relacionados con la realidad de que si Israel aún permanece en el desenvolvimiento de sus profecías, o si ha llegado ese momento en que fueron retirados y se llevaron su esperanza cuando el pacto, por decirlo así, fue suspendido y Dios hizo una nueva revelación a través de su siervo Pablo. Pablo, como prisionero del Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y debemos atender estos puntos con más atención si hemos de llegar a la verdad de las Escrituras. Continuando en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora la pregunta es, ¿qué de este ángel? ¿Por qué se menciona aquí? ¿Quién es? ¿Y qué representa? ¿Y esta trompeta de Dios qué significa? ¿Por qué están puestos en este pasaje? Examinemos las Escrituras para descubrir por nosotros mismos. Primero, el arcángel. En la epístola de Judas, esta se encuentra inmediatamente antes del libro del Apocalipsis. En el verso 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él. Ahí lo tienen, el arcángel Miguel. Aunque haya muchos ángeles y muchas potestades y principados, solo hay un arcángel. Las letras A, R, C significan que solo hay uno. Él es el primero o el principal. Y noten esto, el arcángel Miguel contendía y disputando con el diablo. El siguiente libro que sigue de inmediato, eso es el libro del Apocalipsis. En el capítulo 12, verso 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Este Miguel es el mismo arcángel, y aquí lo vemos de nuevo contendiendo con Satanás. Y si vamos al libro del profeta Daniel, al capítulo 10, versos 11 en adelante, vemos que un ángel es retenido por otro ángel, un ángel maligno de las tinieblas, por 21 días, hasta que el arcángel Miguel, o como dice aquí, uno de los principales príncipes, vino al rescate, y de nuevo vemos al arcángel Miguel contendiendo. Pero veamos lo que dice. En este pasaje es un ángel de Dios enviado a Daniel y le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido, pues, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Como ven, un hombre está orando y Dios le envía un mensaje, y sin embargo, el maligno tiene tal poder que puede retener a un ángel del cielo por 21 días. Y escuchen esto: cualquiera que desacredite a Satanás
o que crea que no tiene poder, solo está ayudando los propósitos malignos de ese príncipe de la oscuridad. Pero veamos una referencia más en este mismo libro, donde el arcángel Miguel es relacionado con el pueblo de Daniel. El arcángel Miguel es relacionado con el pueblo de Daniel, no con la iglesia. En Daniel capítulo 12, verso 1 dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos del pueblo de Daniel? ¿La iglesia? No. Esta es una referencia a la nación de Israel y que está en vista en el futuro. Y el ángel continúa diciendo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. ¿Notaron eso? Cuando se levante el arcángel Miguel, será el tiempo de la gran tribulación, la misma que se menciona en otras escrituras, como en Mateo capítulo 24 y en el libro del Apocalipsis, que nos dice que la gran tribulación durará 3 años y medio. Y continúa diciendo, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Noten esto, y muchos de los que duermen. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo también menciona a los que duermen? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los que duermen y que serán despertados es la misma resurrección a la que se refiere el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, como ven, el arcángel Miguel está relacionado en las escrituras con la gran tribulación y con los que duermen, es decir, con los que han muerto y con los que serán despertados, es decir, la resurrección, y con el pueblo de Israel. Y todo esto es exactamente lo que introduce el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Y entiendan esto, este pasaje contiene la esperanza de Israel y es una advertencia a nosotros hoy en día, a que no seamos confundidos por nadie. Aquí lo que está en vista es la esperanza del pueblo de Israel, y por esa razón, y para que no seamos confundidos, se mencionan aquí el arcángel, la trompeta, la resurrección y el aire. Y a pesar de que les estoy mostrando con las escrituras, muchos van a resistir esta información. Ahora, lo que significa la trompeta de Dios y en el aire y el recibir al Señor. Todo esto lo estaremos examinando en la próxima parte de nuestra serie.